Buenos días, ¿cómo están? Bueno, esto es Universo Genes, este canal de astrología, de algunos rituales, ¿por qué no? De algunas charlas, que es lo que solemos hacer. Mi nombre es Mariana Cheme, soy astróloga, entre otras cosas, y mi objetivo es hablar en este caso de la próxima semana que vamos a tener por delante, semana que arranca el lunes 13 de marzo hasta el 19. Semana que viene también trayendo a mi criterio parte de la intensidad emocional. ¿Por qué? Porque hay mucha información en signos mutables, ¿no? Vamos a tener en Piscis, en este caso, bastantes tensiones con Marte, que se encuentra en Géminis, y en Piscis tenemos el Sol, tenemos a Neptuno, tenemos a Mercurio. Por otra parte, va a estar transitando esta semana, se va Venus de Aries y va a entrar en Tauro, pero esto va a pasar el 17, y también vamos a tener la luna menguante en el signo de Sagitario, otro signo mutable, que va a ser el 16. Previamente a todo eso, no, el 16 no, el 15. El 16 tenemos a Marte saliendo de sombra, mucha actividad de signos mutables y por lo tanto mucho desafío en cuanto a las relaciones. Mucho desafío en cuanto, me parece que va a pasar estos días a este discurso que primero vamos a tener con nosotros y después lo tenemos con el entorno. Situaciones donde podemos sentir que queda bloqueada nuestra palabra, que queda bloqueada, ¿por qué no?, nuestra acción, que queda bloqueada, ¿por qué no?, nuestra capacidad de poder visualizar nuestras necesidades directamente y a partir de ahí tomar acción. ¿Por qué? Vamos a empezar. Tenemos de base la energía de Júpiter en conjunción a Quirón. Esto está pasando en el signo de Aries. Como ya dijimos en los 2 o 3 videos anteriores, cada uno de nosotros va a estar mirando en qué zona de su carta se encuentra el signo de Aries, y es ahí donde de pronto se ha reflotado una herida que tal vez, ¿no?, uno a veces cree que está bastante sanada y no, con esta presencia de Júpiter, que Júpiter es un planeta muy benéfico. Lo que viene a decir es, bueno, vamos a realmente tomar el toro por las astas. Vamos finalmente a decidirnos a enfrentarnos a aquello que nos duele, aquello que nos dolió toda la vida, aquello que por ahí es el origen de nuestros malestares actuales y futuros. Vieron que los dolores que nosotros tenemos en la niñez, o el gran dolor que tenemos en la niñez, después lo vamos llevando a la adultez disfrazado de nuevas problemáticas, ¿no? Pero siempre está presente. Pueden ser dolores de abandono, de injusticia, dolores, qué sé yo, de muertes de personas queridas. Bueno, sí, hay un sinfín de dolores, ¿no?, que uno atraviesa por ahí en toda la vida, pero fundamentalmente los que son en los primeros años de vida. Inclusive hasta dolores intrauterinos que vamos absorbiendo de nuestra mamá. Sus dolores, sus tristezas. El por qué hemos llegado a esta tierra, ¿no? Cuáles han sido las situaciones que nuestra trascendencia ha vivido antes y cómo nosotros somos de alguna manera elegidos o bueno, o no elegidos, diseñados, prediseñados o no prediseñados anteriormente. Entonces llegamos acá y tenemos a veces de manera consciente o inconsciente un montón de sensaciones, un montón de cargas, algunas que podemos identificar, otras que aparentemente no nos pertenecen, pero a medida que vamos creciendo, de esa misma problemática vamos sacando como ramas, ¿no? Y las vamos disimulando y nuestro dolor está puesto ahí. Si, por ejemplo, tengo un dolor de abandono en la infancia, porque lo percibí así, porque realmente fue así o por lo que fuere, cuando crecemos buscamos, por ejemplo, ¿no?, personas abandónicas, y de alguna manera se sigue reafirmando este dolor en nosotros. O bueno, somos nosotros personas abandónicas. No estoy dedicándome a eso, estoy en este momento haciendo un ejemplo de cómo este quirón personal que cada uno tiene, este dolor de vida que cada uno tiene, lo vamos llevando permanentemente. Y ahora, en esta conjunción con Júpiter, nos decidimos, consciente o inconscientemente, finalmente a darle lugar, a poder escucharlo, a poder ser oído. El primer paso de empezar a sanar algo que nos duele es permitir
oír ese dolor gritar desde el fondo. El primer paso de poder sanar algo que nos duele es verlo. A veces estos dolores pueden manifestarse como ideas, como relaciones con las que nos encontramos, con sucesos que vivimos, con sueños que nos revela nuestro inconsciente, porque de algún modo está preparado para que nosotros podamos empezar a trabajar, para resolver, para sanar, para perdonar. Sanar, resolver y perdonar también son 3 palabras que vamos a utilizar en esta luna menguante en Sagitario. La luna menguante va a ser el próximo 15, hasta que después tengamos la luna llena, y en los procesos de lunas menguantes, en esa semana de luna de menguante, es donde nosotros tenemos que aprovechar realmente hacer limpieza. Sí, limpiamos la casa, desintoxicamos, sacamos cosas, arreglamos papeles, revisamos cuestiones de estudio, de visas, ¿no? Siempre hablando de Sagitario. Pero también, ¿qué hacemos? Sagitario está regido por Júpiter, por lo tanto, más allá que sea una luna menguante, es una luna que trae positividad, pero lo que nos está pidiendo es que limpiemos el alma, y para eso hay que perdonar. Y para perdonar hay que primero plantearse qué es lo que nos dolió tanto. Sacarlo, exorcizarlo, limpiarlo, verlo, llorarlo. Uno no puede perdonar sin primero, calculo yo, ¿no?, haber pasado por los estadios de que la situación a perdonar nos haya generado dolor y la podamos llorar y la podamos pensar y repensar y nos podamos alejar de esta situación o de las personas que nos han generado este dolor y observar desde lejos y no creernos eso que el otro de alguna manera nos intenta demostrar que somos. Y después que hicimos todo este trabajo, finalmente poder perdonar, porque el momento de perdonar es un momento de liberar. Y esta es una palabra que corresponde a Sagitario: perdonar, liberar, soltar. Pero cuando hablo de soltar, no hablo de la nueva era con ese soltar a veces tan liviano, ¿no? Suelta y vive. Es muy difícil soltar. Para soltar, y si es que se puede soltar, pero para soltar primero hay que hacer un gran trabajo de retener y de hacerse cargo, ¿no? De retener el dolor, de hacerse cargo, de mirar la herida, de mirar la frustración de que las cosas no han sido lo que nosotros por ahí hubiéramos deseado que fueran. Primero también de permitirnos el duelo de ver que la realidad no es lo que nosotros creemos que es. Y ahí también lo relacionamos con el otro tema de esta semana, que está muy presente, y es Neptuno en Piscis, signo mutable, en cuadratura a Marte en Géminis. Esta cuadratura de Neptuno-Marte realmente tiene que ver con todo este ideal que uno se hace de las cosas y el choque que después tenemos con la realidad. O este actuar que de pronto nuestro desorienta a los demás, o el actuar del otro que nos desorienta porque esperábamos algo que no se da. Un poco también pasa en este momento de Neptuno en cuadratura a Marte. A ver, por eso es importante la pausa en este tipo de cuadraturas, porque en mi deseo existen cosas que después en la realidad no suceden. O bien nos puede pasar con esta cuadratura sentirnos estafados o estafadas, porque de pronto pautamos un encuentro o pautamos, no sé, un compromiso, una respuesta, y esa respuesta, ese compromiso, ese encuentro no se dan, ¿no es cierto? Y eso nos frustra, eso nos duele, eso nos irrita, está Marte presente, ¿no? Nos irrita y nos pone belicosos, inclusive a veces con personas que por ahí, nada, la ligan de rebote. Y más allá de contar un poco lo que sucede en el cielo, que seguramente la mayoría se sienten identificados en este momento con muchas de estas cosas que estamos diciendo, vamos a tratar de buscar también alguna actividad para hacer y una recomendación humildemente para este momento de cuadratura Neptuno-Marte es esperar y dejar al universo con sus tiempos. Lo que por ahí vivimos hoy como una frustración, como un desengaño, como una estafa moral, estafa afectiva, estafa económica, hay que ver qué pasa en el tiempo. Porque de pronto por ahí pueden chocar o pueden estar en tensión mis ganas con las ganas del otro,
y más de una idea que nosotros teníamos del resultado de algo tenía que ver con nuestra idealización. Entonces, ahora más que momento de hacer, me parece que esta es una semana que es momento de mirar para adentro, es momento de escucharnos, es momento de reflexionar, es momento de entender que el universo y los planes divinos tienen tiempos que desde la mirada humana y desde el acelere humano no se entienden. Entonces uno lo vive realmente como un castigo, esto que me está pasando, esto que me están haciendo, esto que no cumplieron a la palabra, esto que pautamos y no se dio como pautamos. No se dio como pautamos o como yo creía en mi idea que esto debía darse, en los tiempos en que yo pensaba que debían darse y de la manera que yo pensaba que debían darse. Esta tensión va a agudizarse este 16, porque de pronto, y esto va a durar 16, 17, vamos a tener en cuadratura no solo a Neptuno con Marte, sino también a Mercurio y también al Sol. Entonces, tanto nuestra esencia, como nuestra palabra, como nuestra mente, como nuestra fantasía, van a estar chocando con la realidad y van a estar chocando con esta capacidad de acción que nosotros tenemos sobre la realidad. O bien puede ser en este Mercurio cuadratura Marte que vayamos al frente y nos choquemos con la pared porque algo nos está diciendo para frenar, espera los tiempos divinos. Dale tiempo a lo universal que hace las cosas perfectas, ni antes ni después. Nos puede pasar también en Sol en cuadratura a Marte. Miren, todo aspecto que haga Sol con Marte, sea armónico o sea desarmónico, nos hablan de un exceso de energía, en nuestro accionar, en nuestro responder, en nuestro pensamiento, en nuestra actividad. Y entonces, en este caso, que vemos una pared del otro lado, si tenemos este exceso de energía por no poder accionar en algo que queremos, vamos a tratar de canalizar esta energía en otras cosas para no meter la pata. Por ejemplo, ¿querés hablar con alguien? Probás una vez, probás dos, no se puede. Bueno, espera. Canaliza esta energía. Querés firmar un contrato y estás con un apuro tremendo. Porque sí, porque es el lugar que te gustó, porque es en el tiempo que te gustó, porque querés inaugurar esto. Lo más probable es que si lo haces con esta tensión en el ambiente, esta firma de contrato en estos días, probablemente haya una letra chica que no hayas leído y después te sientas defraudada o defraudado, estafada o estafado, porque el resultado final iba a ser diferente a como vos te habías imaginado. Lo mismo para las relaciones, lo mismo para cuando uno tiene que aclarar cosas con alguien. Si querés accionar y querés accionar desde la palabra, está bueno que tengas en cuenta que esta tensión entre Marte y el Sol, entre Mercurio y el Sol y entre Neptuno y entre Marte y el Sol, entre Mercurio y Marte y entre Neptuno y Marte, pueden generar en algunas personas ciertos arrebatos donde ¿no? nos desoímos, nos desentendemos, nos desenamoramos, porque no nos gusta la actitud que vemos del otro lado, porque puede ser una actitud arrebatada, porque puede ser una actitud por presión, y entonces la respuesta que nos dan no está buena. Todo me lleva a pensar que es una semana de frenar 1, 2, 3, 10 cambios. Además, hay que tener cuidado, el 17 Venus sale de Aries y entra en Tauro. Eso es una notición, porque Venus, regente de Tauro, se siente absolutamente cómoda ahí, conexión con el deseo y demás. Pero cuidado, porque entra y hace cuadratura a Plutón. Entonces, por un lado, sí, puede que haya este 17 en adelante una carga erótica, sexual, pasional tremenda en el ambiente, que también nos lleva a accionar y a veces a accionar por nebulosa. Cuidado. Pero también nos puede llevar a ponernos posesivos, a que este deseo nos lleve de la nariz y no podamos ver las cosas con claridad, a estar especialmente celosos o celosas, intrigados, buscando ¿no? medios paranoicos, medios obsesivos u obsesivas. Así que
por ahí cuidado. Por otra parte, esta cuadratura entre Venus y Plutón nos puede también arrebatar a meternos profundamente en las emociones o en la psicología del otro, y a veces nos podemos chocar con una pared porque el otro tiene otros tiempos, porque el otro también está con su quirón herido drenando, sangrando, consciente o inconscientemente. Porque el otro también está con su Neptuno en cuadratura a Marte y sus propias nebulosas y sus propias expectativas de la vida y nosotros con las nuestras. Y me parece que son nubes rosadas que se chocan y pueden traer algunas tormentas. Entonces esta semana, y con luna menguante, que implica mirarse para adentro, que implica escucharse, que implica ver, que implica sanar, todo proceso para poder perdonar. El proceso de perdón es un proceso interno. A veces nos lleva toda la vida perdonar. Aclaro estas cosas porque vieron que, y por ahí uno también ha sido producto cuando habla así aparentemente fácilmente. Si a ustedes no les pasa, de nuevo sienten frustración. ¿Y por qué yo no puedo perdonar? ¿Y por qué no puedo soltar? Porque es un proceso difícil, caramba, porque nos pasa a todos. Porque vamos, porque venimos, porque se cruzan permanentemente expectativa versus realidad. Porque no siempre podemos hablar con aquel o aquella con quien tenemos el conflicto. Porque si por ahí hablamos podemos no entendernos, porque el otro también tiene sus heridas. Porque tenemos que perdonarnos también personalmente por a veces permitirnos tanto daño, por habernos dañado tanto. Entonces el perdón es un proceso personal que a veces ni siquiera tiene que ver con hablar con el otro, tiene que ver con escucharnos, tiene que ver con procesar información inconsciente guardada, tiene que ver con darnos tiempo para vernos, para reflexionar, para escribir, para escuchar música, para quedarnos mirando el horizonte. Y a veces no hacer nada, y en ese no hacer nada estamos haciendo tanto, porque la mayoría de las veces hacemos mucho para tapar esa nada que nos invade y que nos ahoga, y que tiene que ver con dolores no resueltos. Todo esto que estoy diciendo es porque está en la energía de esta semana que vamos a vivir, que repito, me parece que es una semana de introspección, de diálogo interior, porque de última el diálogo interior uno lo corrige, lo acomoda, lo muta, energía mutable, gente, la energía mutable, la gente que tiene mucha energía mutable, es muy cambiante. Por ahí está de una manera, por ahí está de otra, por ahí te da, por ahí te quita, por ahí sentís que te ama y por ahí sentís que, no sé, das lo mismo en su vida. Bueno, así está la energía en el ambiente. Así estamos todos. Con un Saturno que acaba de entrar en Piscis, activando la energía mutable también. Con una luna que vamos a leer menguante en Sagitario, activando la energía mutable. Con una cuadratura de Neptuno, de Mercurio, del Sol a Marte, que está en Géminis y en Piscis los otros, y también seguimos activando energía mutable. Entonces, la mutabilidad, que en este caso sea interna. Vamos a tener menos problemas. Que la montaña rusa sea interna. Que subamos y bajemos la cantidad de veces que queramos sin generar daños afuera. Que podamos gritarnos, escucharnos, llorar, reírnos, pero para nosotros. Y viendo en este proceso de mutación la transformación. Porque en definitiva todo es un proceso de transformación. Gracias. Espero que esto sirva, que me sirva también, obviamente. Siempre aclaro lo mismo, nadie habla desde tener todo claro, nada que ver. A lo mejor uno cuenta mejor lo que más tiene que aprender. Gracias. Si te gustó, compartilo. Dale me gusta. Disfruta estos días. Ojalá nos podamos volver a encontrar y compartir info. Limpia tu casa, limpiate vos, cortate el pelo, depilate. Haz esto es lo que tengas que hacer. Luna menguante. Gracias. Te quiero.